¿Alguna vez has sentido que tu casa te observa? No como un hogar, sino con ojos fríos y hambrientos. Yo sí. Lo que me sucedió en esa vieja casona, en medio de la nada, es algo que nadie debería vivir. No fue un fantasma, no fue una maldición. Fue algo peor, algo que respiraba, que sentía, que quería. Esta es mi historia, la de cómo una casa me robó más que la paz. Me robó mi propia realidad. Prepárense, porque lo que van a escuchar les hará cuestionar cada sombra, cada crujido en su propio hogar. Todo comenzó con una herencia, la antigua mansión de mi tía abuela Elara, un lugar del que nadie hablaba mucho. Al visitarla, un escalofrío me recorrió, no por el frío, sino por una opresiva antigüedad. Las paredes parecían absorber la luz, el silencio dolía. Decidí mudarme, buscando refugio, un nuevo comienzo. Ingenuo de mí. Los primeros días fueron de adaptación. Pero pronto, el silencio se rompió. Pequeños crujidos. Susurros que atribuía al viento. El olor a humedad se mezclaba con algo metálico y dulce, como sangre y flores marchitas. Empecé a sentir una presencia, no de alguien, sino de algo, que se movía por los pasillos. Una sombra fugaz, un cambio sutil de temperatura. La casa me estaba dando la bienvenida a su manera. Y su bienvenida era una promesa de terror. Las noches se volvieron mi tormento. El sueño se hacía esquivo, interrumpido por sonidos sin explicación. Era como si la casa tuviera su propio latido, lento y pesado. Escuchaba pasos en el piso de arriba, un arrastrar de muebles que cesaba al investigar. Una vez, un libro cayó de la estantería. Los secretos del viejo roble, un título que jamás había tocado. Abierto en un pasaje sobre almas atrapadas en objetos inanimados. ¿Coincidencia? Mi mente se negaba, pero mi corazón latía desbocado. La temperatura fluctuaba de forma extraña, puntos fríos intensos, luego ráfagas de calor. Empecé a encontrar objetos fuera de lugar, llaves en la nevera, un zapato en la bañera. Era un juego macabro, la casa el jugador, yo el juguete. Mi reflejo en los espejos parecía distinto, más pálido, con una mirada de terror que no reconocía. Y las sombras, oh, las sombras. Eran densas, casi sólidas, y a veces. Juraría que se movían con intención, deslizándose por las paredes, observándome. La casa no estaba encantada, estaba viva. Y se estaba alimentando de mi miedo, de mi cordura. La curiosidad me llevó a explorar los rincones olvidados. Una puerta en el segundo piso, escondida tras un tapiz, siempre me había llamado. Estaba sellada con tablas y un candado. Una tarde, armado de palanca, decidí abrirla. El aire que salió era rancio y pesado, cargado con el mismo olor metálico y dulce. Dentro. La habitación era un caos. Muebles cubiertos, no con sábanas, sino con moho solidificado. En el centro, una cuna antigua, vacía, con un oso de peluche desmembrado. Lo que me heló la sangre fue lo que encontré bajo periódicos viejos, un diario. Pertenecía a Elara, mi tía abuela. Sus últimas entradas eran erráticas. Hablando de la respiración de las paredes, de la casa que susurra nombres, y cómo no podía dejarla ir. Describía cómo la casa le hablaba, le pedía cosas, y cómo sentía que su mente se desdibujaba. La última entrada, ahora entiendo. No es que la casa esté encantada. Es que la casa es. Y necesita alimentarse. Y yo soy parte de ella ahora. Sentí un escalofrío. La habitación sellada no era solo un cuarto, era la tumba de la cordura de mi tía abuela, y quizás, el presagio de la mía. Después de leer el diario de Elara, la casa ya no era un simple edificio. Era un depredador consciente, y yo, su presa. Los susurros se volvieron más claros, una amalgama de lamentos y risas que parecían venir de las paredes. Una cacofonía que resonaba en mi cabeza, una voz sin forma que intentaba penetrar mi mente. Mi sueño se deterioró. Las pesadillas eran vívidas, me veía fusionándome con la estructura de la casa, mis extremidades convirtiéndose en madera y piedra, mi voz en el crujido de las vigas.
Despertaba empapado en sudor, sintiendo el tacto frío de algo invisible. La casa empezó a mostrarme visiones. Imágenes fugaces en las ventanas, reflejos distorsionados. Veía a Elara, joven y radiante, luego envejeciendo, su rostro marcado por el terror, hasta desvanecerse en las paredes. Eran recuerdos, o proyecciones. Intenté huir. Abrí la puerta, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Caí al suelo. La puerta se cerró de golpe como una carcajada. Estaba atrapado. La casa no me dejaría ir. Me quería para sí misma, para sumarme a su colección de almas, para que mi esencia se convirtiera en parte de su macabra existencia. El terror se convirtió en una constante, un compañero silencioso y asfixiante. La noche del clímax llegó con una tormenta furiosa. Los relámpagos iluminaban la casa, revelando sombras danzantes. El viento aullaba como un coro de almas. Me refugié en mi habitación, aferrándome a la cordura. Pero la casa no me lo permitiría. Las paredes comenzaron a vibrar, un sonido grave que sentía en mis huesos. Las grietas se extendían por el yeso, como venas pulsantes. El olor a putrefacción y dulzura se intensificó. Entonces, el suelo se abrió. La alfombra se levantó, las tablas se retorcieron y un torbellino de sombras y polvo se elevó desde las profundidades, tomando una forma amorfa, gigantesca, que llenó la habitación. Era la casa misma, o su conciencia, manifestándose. No tenía ojos, pero sentía su mirada. No tenía boca, pero escuchaba su voz en mi mente, la suma de todos los susurros, lamentos y miedos. Eres mía, resonó, con una intención pura y aplastante. Sentí mi cuerpo pesado, mis extremidades entumecidas. Raíces invisibles me anclaban al suelo, absorbiendo mi energía vital. Vi las caras de Elara y otras figuras, formándose y disolviéndose en la masa sombría, sus ojos vacíos mirándome con horror y resignación. La casa me estaba consumiendo, integrándome en su ser. La realidad se desdibujó, y solo quedaba el inmenso, frío abrazo de la entidad. No sé cuánto tiempo pasó. El tiempo perdió significado. Mi cuerpo, o lo que quedaba de él, yacía inmóvil, pero mi conciencia estaba atrapada. Atrapada dentro de las paredes, los ladrillos, la madera de la casa. Me había convertido en parte de ella, como Elara, como todos los demás. Veía a través de los ojos de la casa, sentía a través de sus cimientos. Escuchaba el viento aullando, la lluvia golpeando los cristales, y el murmullo constante de las almas que ahora compartían mi prisión. Era una sinfonía de desesperación, un coro eterno de lamentos silenciosos. Y entonces, la vi. Una joven, llena de esperanza y curiosidad, con una sonrisa familiar. Entrando por la puerta principal, cargando cajas, con la misma ingenuidad que yo tuve. Era mi hermana menor, Laura. Había venido a buscarme, o quizás, a reclamar la herencia. La casa la había atraído, como me atrajo a mí, como atrae a todos. Sentí una punzada de horror. Quería gritarle, advertirle, decirle que huyera. Pero no tenía voz. Solo podía ser un eco más en las paredes, un nuevo lamento en la sinfonía de la casa. Y la casa, mi nueva prisión, mi nuevo cuerpo, se regocijaba. Había encontrado una nueva víctima. Y yo, ahora parte de ella. Solo pude observar, impotente, cómo el ciclo se repetía. La casa sonrió con sus ventanas oscuras, y Laura sonrió de vuelta, ajena al abismo que la esperaba. Y así es como termina mi historia, o más bien, como comienza la de Laura, y la de innumerables otros que vendrán. La casa está siempre esperando, siempre hambrienta. Sus paredes no son solo paredes, son los huesos de aquellos que se atrevieron a llamarla hogar. Sus susurros no son el viento, son las voces de los que, como yo, se convirtieron en parte de su eterna prisión. Ahora soy un observador silencioso, una conciencia atrapada en la piedra y la madera, condenado a presenciar el mismo horror una y otra vez. Siento la llegada de cada nueva víctima, el lento proceso de su desesperación, la absorción de su esencia. Y no hay nada que pueda hacer. Esta casa no puede ser quemada, ni demolida.
No es solo una estructura, es una entidad. Una entidad antigua, malévola, que se alimenta de la vida y la cordura de aquellos que se atreven a cruzar su umbral. Así que la próxima vez que te encuentres en un lugar viejo y silencioso, donde las sombras parecen moverse y el aire se siente denso, detente. Escucha. ¿Sientes una mirada? ¿Escuchas un susurro que no es el viento? Podría ser solo tu imaginación, o podría ser que la casa te está dando la bienvenida. Porque algunas casas no solo tienen historias, algunas casas son la historia. Y te quieren a ti para escribir su próximo capítulo. ¿Estás seguro de que tu hogar es solo eso, un hogar? Si te atreviste a llegar hasta aquí, sabes que el verdadero terror no está fuera, sino donde te sientes más seguro. No olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos que te harán dudar de cada rincón oscuro.